olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no dijo Kant. El día de hoy vamos a hablar del gran reseteo. ¡Comenzamos! No evil, because I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I'll walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right, 'cause I'm wrong. Bienvenidos a un podcast más de Eso no dijo Kant. Me da mucho gusto saludarles. La realidad es que hoy me levanté con una noticia que me puso muy contento. La plataforma en la que yo subo mis podcasts, que se encarga justamente de distribuir el podcast en las diferentes plataformas de escucha como Spotify, Google, Apple, iVoox, Listen, SoundCloud, me envió una alerta esta mañana que decía que estoy a punto de llegar a las 10,000 escuchas. Desde que empecé el podcast, pues ya va a llegar casi a las 10,000 escuchas. Y eso a mí me causa mucha satisfacción. La realidad es que el podcast de Eso no dijo Kant nació casi como un hobby al que no le prestaba mucho interés. Y hoy estoy a punto de llegar a las 10,000 escuchas, que en rigor la verdad no es mucho. Por ejemplo, si nos comparamos con Joe Rogan o con otros esos podcasts monstruosos que tienen toda esta inversión detrás, pues no es nada. Pero en lo personal es una satisfacción muy grande saber que hay gente que se toma el tiempo de escuchar el podcast, que pone el cafecito y se pone a escucharlo y debate conmigo ahí en silencio en el podcast, o está en el trabajo y está escuchando. A mí me causa mucha satisfacción. Es un placer del cual gozo saber que hay personas que les gusta el contenido y saber que hay personas que me escriben y dicen que lo esperan con ansia, esperan que haga un podcast. Este es un podcast muy personal. Yo no me la estoy dando de erudito, ni de filósofo, ni de sociólogo. Son temas personales que yo abordo desde mi perspectiva, temas que están justamente vertidas en el tejido social, temas religiosos, políticos, científicos, yo qué sé, sociales, antropológicos, que yo los abordo desde mi perspectiva, desde mi gusto. Y pues obviamente están abiertos a que ustedes interactúen con él. Pero más que nada que lo disfruten, ¿no? Que disfruten. Yo me tomo el tiempo de hacerlo y ustedes lo disfruten. Y este podcast justamente lo estoy haciendo como un disfrute personal de un tema que yo he venido masticando y viendo y siguiendo a la distancia y que está reciente en el tejido social y que tiene que ver con el famoso Foro Económico de Davos. Por ahí Daniel Stulin escribió hace poco un libro llamado El Club Bilderberg. Este tipo de temas que suelen asociarse con la conspiración, con lo oculto, a mucha gente le gustan. A mí no me gusta abordarlos desde la perspectiva de la conspiración porque sé que ¿cómo decirla? Esta frase conspiración no logra resumir muchas veces todos estos vericuetos y entramados de cómo funciona la sociedad. Sin embargo, el Foro Económico de Davos no es ninguna conspiración. Estos tipos se reúnen cada año y marcan las pautas de hacia dónde van a llevar a la sociedad. Y hay que decir algo muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, los organismos supranacionales, Fondo Monetario Internacional, que Argentina tiene un problemón ahorita con el Fondo Monetario Internacional y la deuda de la inflación, el Banco Mundial, la OMS, la ONU,
pues son organismos que marcan la pauta de una forma externa sobre la soberanía de los países, nos guste o no nos guste. Entonces el Foro Económico Mundial también marca la pauta de hacia dónde vamos. Y ellos han hecho últimamente un énfasis en la famosa Agenda 2030, que se resume con la frase: no tendrás nada y serás feliz. El gran reseteo, pues, el gran reseteo del que se viene hablando, que si es para el 2030, pues nos queda poco menos de una década para que se establezca. Ahora, la realidad es que nosotros, me incluyo, tendemos a pensar en el futuro de una forma muy pesimista, básicamente porque el pensamiento que tenemos está predispuesto por la religión. Vislumbramos la historia no de forma cíclica, sino lineal. Es decir, la mayoría concordamos en que la historia va a llegar a un fin, se va a acabar todo. Viviremos nuestra propia entropía, nuestra propia manera, ya sea por mí una guerra, un cataclismo, una pandemia, yo qué sé. Pero la idea está ahí siempre latiendo, palpitando en la sociedad de que un día todo se va a ir al carajo. Por lo que es común que no seamos muy idealistas en vislumbrar el futuro de una forma positiva. Y ello conlleva, obviamente, que veamos con cierta reticencia, con cierta extrañeza, el que alguien venga y nos diga de repente que el futuro nos depara felicidad magnánima sin ningún costo, sobre todo en esa frase de no tendrás nada y serás feliz. Yo no sé si ustedes recuerden el famoso video del Foro de Davos, esa brutalidad elegante del ínclito economista alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico, que resumiendo su eslogan decía justamente eso: no tendrás nada y serás feliz. Obviamente uno no puede sino preguntarse qué cojones significa eso, ¿no? Es decir, ¿me quitarán todo? ¿Viviremos en una suerte de comuna soviética en la próxima década? ¿Se viene el feudalismo mundial? ¿Me darán todo gratis sin ningún costo? ¿Qué significa no tendrás nada y serás feliz? Sentado y disfrutando del poco tiempo libre que me queda, por los niños, por el trabajo, por las ocupaciones, por la escuela, incluso por las no ocupaciones que a veces simplemente quieres estar descansando, pues no puedo sino evitar reflexionar sobre los acontecimientos que se vienen dando en la última década. El escenario, vuelvo a mencionarlo, caótico, desatado por la pandemia, que en rigor de verdad a mí en lo personal, como sé que a muchas personas les afectó muchísimo en su economía, pero no solo en eso, sino en su espiritualidad, en su vida personal, en su salud, hace que muchas personas estén como a la expectativa de por qué esta última década es tan caótica. Luego viene la subsecuente guerra que se nos presenta como la oportunidad perfecta para purgar nuestras culpas a tiempo y ponernos a cuentas con Dios y largarnos ya de este mundo en paz, atravesados quizá por las balas de un extraño, y las cada vez más recurrentes crisis sociales que nos están tocando vivir a una velocidad, siendo sinceros, que apenas si nos da tiempo de procesar y contextualizarlo todo. La mayoría de mis amigos millennials no tienen la movilidad social para hacerse de una casa, por lo cual no tienen la movilidad social para poder casarse, por lo cual no tienen la movilidad social para poder disfrutar la vida que el capitalismo dice que debemos de vivir. Entonces hay como una suerte de desgaste, de malestar en la sociedad que se ve proyectado justamente en la manera en que nosotros estamos viviendo y hace que todo se torne cada vez más caótico y que apenas si nos da tiempo de procesarlo todo y contextualizarlo. Entonces, dudo que alguno de nosotros, para ser sinceros, tengamos la capacidad de comprender todos los cambios sociales en los que nos encontramos envueltos y que la hiperinformación lamentablemente vuelve superfluos. Yo no sé si alguna persona se toma en serio, por ejemplo, que una guerra pende sobre nuestras cabezas y que quizá lo que verá mañana no será sino su triste y monótona rutina acompañada por los cadáveres destruidos por la desolación de las bombas. Y es que es normal que la gente no se tome en serio estas cosas porque vivimos en fast. A veces yo entro a Twitter, le doy una checada a las tendencias y de verdad me sorprendo lo rápido que cambian. Es como si el aburrimiento exprimiera nuestro poco criterio y nos volviera una masa estupidizada que solo tiene un fin: teclear. Y parece ser que en este mundo convulsivo la única respuesta posible del ciudadano promedio, desprovisto de todo poder y cada vez con derechos más mermados y sin movilidad social, pues queda reducida simplemente a un rebelde post de Facebook o un tweet para deshogar la rabia y la impotencia con la que acude al espectáculo que se presenta ante sus ojos. Ahora mismo, hace unos días yo publiqué una
una reseña, una película, y un tipo apareció de la nada denostando la frase, denostando la película, y es que hay como una suerte de odio contenido que grita por explotar, ¿no? Y se ve obviamente en las redes sociales porque parece ser que es la última libertad con la que contamos, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué más nos queda? Nos reímos de la pandemia hasta que muere un familiar, luego nos reímos de la guerra, y probablemente nos iremos de este mundo riendo de los cataclismos que le acompañarán, porque siendo sinceros, ya la vida es demasiado difícil como para agregarle más cargas. Nunca como ahora servía aquel sabio consejo de pástele a cada día su propio afán, pero la realidad es que nadie lo vive, porque es imposible vivirla. Muchos me dirán, los apóstoles no tenían Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Google, y es cierto, no puedo ni podemos evitar estar siendo bombardeados constantemente por la naturaleza perniciosa de los comentarios de todo el mundo que se vierte en las redes sociales. Nos asomamos a las pantallas de nuestros celulares y vemos una oleada de noticias contradictorias de las que como mucho vamos a quedar con el titular que más nos dé la razón a las ideas preconcebidas con las que acudimos a esas noticias, ávidos de información. Por ejemplo, como resultado hoy de la famosa guerra, tengo opiniones divididas de la gente que me rodea. Tenemos una sociedad que vive permanentemente confusa y sobre todo distraída, y tal vez sea este el preámbulo de lo que Deutsche Bank bautizaba como la era del desorden, la era del caos. Un amigo mío está convencidísimo gracias a CNN de que Putin es un cruel dictador, mientras que otro amigo mío está convencidísimo por RT y Sputnik que Putin representa el ideal de los valores que Occidente abandonó. Sea cual fuera la realidad, muy pocos podemos pensar por nosotros mismos y muy pocos podemos entender qué es realmente la felicidad. ¿Qué es ser feliz, carajo? Así, con esa carcasa descompuesta nos presentamos a la vida y por ello somos incapaces de entender qué carajo significa no tener nada y ser felices. Quédate conmigo en Eso No Dijo Cat. Continuamos. The still waters and they restore my soul, but I know when I die my soul is damned. Cuando escucho no tener nada y ser feliz, yo en lo personal no lo infiero como la ausencia de posesiones o como el poder tener posesiones sin costo. Porque si, como decía Buda, el dolor está en el apego, entonces lo que me haría feliz no sería el poder acceder a las cosas gratis, sino saber vivir sin las cosas, sin apegos, lo cual es más bien un cambio de mentalidad. Siendo sinceros y estrictos, es una filosofía de vida. Dudo mucho que el foro de Davos tenga la capacidad para instruir en una nueva filosofía de vida a las masas. Y esta rebelión de masas, dudo mucho que esté dispuesta a incluir en su pensamiento una nueva filosofía de existencia. La realidad es que el no poseer o el tener contentamiento está muy ad hoc con la mayoría de las religiones. Eso lo decía Pablo, ¿no? Que el tener contentamiento es una gran ganancia. Y no es para menos, porque el que quiere tener y no puede, se vuelve loco. Y el que persigue las riquezas cae en un gran lazo del diablo, dice la Biblia. Lo decía también Epicuro. Epicuro es uno de esos filósofos que se dedicaron a pensar sobre la felicidad. Y a diferencia de lo que muchos creen, Epicuro concluyó que no es fácil ser feliz, que se necesita cierta disciplina para ser feliz. Y una de las cosas que concluye Epicuro es justamente esa, que las posesiones y la riqueza no nos dan la felicidad, pero tampoco nos da la felicidad la pobreza extrema, abyecta, en la que no tenemos nada. Hay mucha gente que sufre porque no tiene acceso a la salud, a los alimentos o a las cuestiones básicas que dignifican a los hombres y que viven de forma infrahumana. Si el ser feliz para el foro de Davos está en que yo pueda acceder a todas estas cosas, la realidad es que no va a cambiar mucho el cómo viven las personas hoy, porque hay muchas personas que aún teniendo todas esas cosas no son felices, porque la felicidad no es una cuestión de tener o no tener, sino una cuestión de cómo vislumbramos la vida y nos relacionamos en ella. Por lo tanto, si las personas se dan cuenta desde este momento
ya sea por la religión, ya sea por la ayuda de la filosofía o por cualquier otro pensamiento, que lo que nos está destruyendo es realmente nuestra vorágine de consumir. No necesitan al foro de Davos para ser felices, porque la realidad es que el consumismo alienta muchísimo a esa vorágine de tener, gastar y consumir. Lo triste del caso es que cuando valorizamos a las personas por lo que tienen o nos dignificamos a nosotros mismos en torno a las posesiones, en realidad lo que estamos haciendo es infravalorarnos. Como decía Bauman, si yo soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo, ¿quién soy yo? Y nos damos cuenta que justamente así funciona en la glosfera el consumismo, el capitalismo rampante, el supercapitalismo. Yo soy los tenis, yo soy la playera, yo soy la cachucha, yo soy la música, yo soy el aparato. Pero si tú eres eso y te lo quitan, entonces ¿quién eres? No eres nadie. Por ello, la felicidad no puede estar ni en el tener ni en el no tener, sino en una actitud hacia la vida, una actitud de resiliencia, una actitud estoica, una actitud que vislumbra la vida en tonos realistas, no pesimistas ni idealistas, sino realistas. Ahora bien, tomando algunas de las propias cosas que dice el foro de Davos, hay que ver que la gente no puede sino ser reticente a estas ideas, ¿no? Porque cuando uno escucha a estos tipos hablar, ellos encumbrados en su poder, sus millones, en la fuerza que tienen para mover literalmente a la sociedad, y lo que han hecho en las últimas décadas destruyendo y moviendo y cambiando a su gusto a las sociedades, uno no puede sino pensar que detrás de esta frase y de este eslogan de Klaus Schwab, pues se esconden intenciones básicamente comunistas. De hecho, Xi Jinping, el mandatario de China, lo expresó abiertamente en la inauguración del foro de Davos al decir que el mundo no será igual, que nos encaminamos hacia un socialismo moderno. Ahora, yo no soy muy partidario de pelear sobre si el capitalismo, el socialismo, porque yo no creo en las panaceas sociopolíticas. Yo creo que obviamente todas tienen fallas. Pero no hay que ser muy sabio para entender que este plan esconde como intenciones comunistas a escala global, obviamente, y que busca desposeer a la población de sus bienes y ganancias para tenerlos subyugados, bajo conceptos que ya se empiezan a vislumbrar como capitalismo inclusivo, capitalismo ecológico, o medidas que eleven los impuestos y la creación de nuevos ecotributos al puro estilo feudal. La clase media obviamente va a ver progresivamente un empobrecimiento de su vida y no van a poder hacer nada, pero según el foro de Davos esto no va a ser motivo de amargura, sino de felicidad. Obviamente un tipo con cara de idiota que escuche este tipo de frases va a sonreír y va a decir, hombre, esto está magnífico, sin saber que para impedir la propiedad siempre fue necesaria la más absoluta tiranía. Y como decía Hobbes en su Leviatán, la ley existe para proteger de la arbitrariedad la propiedad, y cuando el Estado no funciona, entonces la masa tiene el legítimo derecho de rebelarse. La vida y la libertad de todos están por encima del Estado, aunque el Estado tenga el poder y el monopolio de la violencia. El comunismo es un régimen que, siendo sinceros, prohíbe la propiedad, salvo obviamente de los comunistas, y no ha creado sociedades tan felices como luego se dice, ¿no? La sociedad china pues no goza necesariamente esa felicidad de la que se propone en el foro de Davos. La realidad es que las sociedades comunistas, siendo sincero y en rigor a verdad, la gente siempre ha intentado huir de ellas, no pertenecer a ellas. Y si no fuese así, no hubiera existido el famoso muro de Berlín, que luego que tuvo que ser destruido porque la gente quería huir de la zona comunista de Alemania. Retomando las preguntas del foro de Davos, ellos dicen: podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevará un dron a tu casa. Pero hay ciertas preguntas que uno puede hacerle. ¿Y cómo puedo alquilar cualquier cosa? ¿Cómo puedo alquilar nada si no tengo dinero, ni casa, ni propiedad? Es que el Estado comunista, el gran hermano, decidirá el dron que me abastecerá. Si ustedes se dan cuenta, es como sumergir a la gente en una especie de sopor autómata en el que viviremos en una suerte de gran hermano, como lo decía Orwell en su libro de 1984, pero mezclado con estos tintes de Huxley, ¿no? Del mundo feliz, en donde tendrás un dispositivo, internet, tus óculos para que puedas meterte en la realidad del meta de Facebook. La realidad es que es denigrante, es triste. Luego ellos dicen: Estados Unidos no será la primera potencia mundial, sino que un puñado de países lo sustituirán. Y yo digo, ¿qué puñado? ¿Y de quién será el puño? ¿China? ¿Rusia? ¿Irán? ¿Por qué?
No tendrás, dicen, comerás menos carne, no será un alimento básico para el bien del medio ambiente y de tu propia salud. Yo le diría, oh gran hermano, gracias que te preocupas por mí, gran hermano vegetariano. ¿Podemos opinar sobre nuestra dieta? Ellos dicen, no, la realidad es que ya lo hemos opinado nosotros y vas a tener que incluir en tu dieta insectos, sí, bichos, alacranes, cucarachas, porque esos gozan de mayor proteína que la carne y siendo que las vacas son uno de los mayores contaminantes, pues te lo vamos a quitar. Si ustedes se dan cuenta, es como la película de Snowpiercer, en donde van en un vagón que no puede detenerse, se las recomiendo. Un vagón, actúa Chris Evans, van en un vagón que no puede, un tren que no puede detenerse y está estratificado. Los pobres, la mano obrera que hace funcionar el tren, los relegados, los marginados tienen que comer proteína que se hace de cucarachas que se muelen y se les da insectos. Mientras que la parte adelante está arriba, en la parte adelante de la pirámide del tren están los ricos que disfrutan de fiestas, bebidas, etc. Y es justamente eso. Al final de la película, cuando se topan Chris Evans, que está hasta la parte de atrás del tren, con el maquinista que está hasta la parte de enfrente del tren, él concluye de la siguiente manera: tiene que ser así, dice. Tiene que ser así. Porque si no fuese así, el tren no funciona. Y es como concluir la siguiente frase, que de hecho alguna vez Jesús la dijo: pobre siempre habrá entre nosotros. El asunto aquí, esta es la parte interesante, es que quien decide quién va a ser pobre y quién no, no eres tú, sino ellos. Obviamente, ante este desolador panorama, pues no cabe duda que la mayoría de las personas, incluyéndome, no seamos muy positivas a pensar que Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, los Rothschild, los Rockefeller o los Graham estén preocupados porque yo, tú o cualquiera de los más de 7,000 millones que existen en este mundo seamos felices. Hay que ser sinceros, sobre todo cuando estas personas han hecho gala de su vampirismo. Todo lo contrario, lo que ellos están tratando de decir es: nosotros, la élite, tenemos un concepto de felicidad que, aunque consideres subjetivo, no nos importa. Nuestro concepto de felicidad es este, y te gustará, y será bueno para ti, y lo aceptarás, y nos agradecerás. No hay opción. En nuestro mundo, en el nuestro, porque tuyo no es, en nuestro mundo idílico, primero, creemos necesario despoblar a la tierra y reducirla en unos miles de millones, que no es algo oculto, lo que lo han dicho en conferencias y lo expresan constantemente. Una vez reducida la población unos miles de millones, luego le apostaremos al mundo de energías renovables. Después te alimentaremos con grillos, con insectos, con animales que se arrastran, porque el privilegio de la carne al puro estilo de Cuba estará reservado para la élite y podrías ir preso si osas comer un bistec. Posteriormente someterás tu yugo a nuestra vigilancia extrema al estilo del social credit chino y te daremos premios, créditos y bienes dependiendo de tu obediencia. Si Hobbes imaginó el Estado como un leviatán al que no podían los hombres oponerse, has de imaginar al nuestro como un Dios indestructible al que has de rendirte. No olvides, serás feliz, no es opción, porque si no lo eres, serás una amenaza. Así que tomarás tu dosis de duloxetina e irás a tus labores cotidianas. ¿Quién es gran hermano?, le preguntaré yo. ¿Quiénes seremos los privilegiados en gozar de tus bienes en el futuro? Y probablemente sea la respuesta más que obvia, ¿no? Aquellos que al puro estilo de los Juegos del Hambre o de la Purga sobrevivamos a sus depuraciones masivas a través de pandemias, guerras, gulas, cataclismos. Nada será suficiente para lograrlo. Un día, mientras estaba en el rancho, yo oía cantar las gallinas, los gallos, los pájaros, los perros corrían, se remolineaban entre mis pies. El aire movía las hojas de los árboles. Y entonces pensé, el hombre fue hecho para la tierra. Allí está la felicidad del hombre. Al puro estilo de Avatar, conectados en la naturaleza. Ese sería para mí el no tener nada. Muy subjetivo, ¿no? Por lo menos nada de este sistema que nos esclaviza y droga. Ese sería el mundo perfecto.
Obviamente con trabas, dificultades y luchas, pero con aire, árboles, animales, agua y tierra. Y teniendo eso, ¿qué quiero yo de los Rockefeller, de Bill Gates, de Schwab, de los Rothschild? ¿Y tú? ¿Qué quieres para ser feliz? 'Cause I walk through